de ti. El amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, la presencia de María Santísima, de San José, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael Arcángeles, de los santos y santas. Invocamos también la intercesión del Padre, siervo de Dios, Rafael García Herreros. Bueno, estamos orando todavía por su beatificación y canonización. Ahí estamos en esto porque él es uno de los testimonios más vivos de haber ayudado y de colaborar también en la recuperación del tema que estamos trabajando en estos días o meditando juntos, que es sobre la libertad frente a las adicciones. Estamos hablando de las adicciones. Mencionamos las más fuertes, pero nosotros sabemos que tenemos diversos tipos de adicción. Y qué bueno saber que podemos estar meditando y compartiendo y sobre todo pidiendo la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y lo decíamos desde el espacio anterior, que requerimos siempre ese reconocimiento de nuestras propias adicciones, porque bien que somos adictos, o de otro término que también se puede decir y se maneja más en esta experiencia de los especialistas en las adicciones, que es los coadictos. Uno puede ser no evidentemente adicto, pero puede ser coadicto, es decir, una persona que viviendo con un adicto puede estar favoreciendo esa adicción, o ya hace parte, sin quererlo seguramente. El que está al lado de un alcohólico puede ser coadicto, coadicta, y sin quererlo ahora necesita ayuda, necesita también el apoyo. Entonces también podríamos mencionarlo de esa manera. Pero hoy vamos a seguir profundizando un poquito, ver un poquito esas causas que llevan a la adicción, y seguro podemos profundizar un poquito más en algunas de esas clases de adicciones que hay. Algunas de ellas, que seguramente en varios programas voy a profundizar algunas más de ellas, creo que es importante y urgente y emergente en este mundo. ¿Y qué podríamos hacer en el nivel cerebral? ¿Cuál sería como una terapia justa? Sabiendo que hay todos estos tipos de terapia, pero podríamos mencionar algunas cosas y sobre todo yo insistiría un poco en el área espiritual. Bueno, hasta los que alcancemos hoy, porque yo he dicho que desde el espacio pasado, porque este sería un segundo espacio, para profundizar un poquito en las adicciones y la libertad frente a ellas, la terapia y la sanación. Qué bonito en el poder del Señor resucitado, en la gracia del Santo Espíritu, que nos guía, que nos ilumina. Así que le damos la bienvenida a este espacio, Donald con nosotros, aquí en el máster de la emisora Minuto de Dios, en esta técnica de sonido maravillosa que hace posible que podamos llegar a ustedes. Qué bendición y qué gracia, compartiendo este espacio, Kenosis. La luz de Jesús, ya no hay soledad. Seguimos compartiendo esta experiencia o esta situación que es una emergencia, es una pandemia en la humanidad, las adicciones. Hablando haciendo eco a la otra pandemia o a la pandemia que está azotando la humanidad. Como purificación y que se alcanza, debemos liberarnos con la gracia y la misericordia divina. Pero ahora sigo proclamando una parte del capítulo 8 de la Carta a los Romanos que nos habla de esa lucha que hay entre la vida de la carne y la vida del espíritu. Y todo lo que sea adicción es porque la carne está más fuerte que el espíritu en nosotros. Así es la realidad. Y por eso es tan bonito seguir motivándonos en comprender la vida del Espíritu y que cuando el Espíritu Santo entra, todo lo transforma, todo lo hace nuevo, rompe lo que parece imposible, nos hace nuevos para la gloria de su nombre y podemos testificar la libertad de los hijos e hijas de Dios. Ahora, destinados a la gloria. Eso nos ayuda mucho. Cuando uno tiene en la vida la visión para lo que está hecho en la existencia, entonces toma decisiones nuevas para vencer las adicciones o las ataduras de existencia. Pero estamos hablando de estas adicciones. Proclamemos una partecita de este capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Ahora, de los versículos 18 hasta el 27. Es lo que quiero proclamarles en el nombre del Señor y que el Espíritu Santo nos ayude a consolarnos también en esta palabra. Dice así San Pablo: en el nombre de Dios, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se va a manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación entera fue sometida a la caducidad,
no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Y de igual manera, también el Espíritu viene en nuestra ayuda, en nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y de su intercesión a favor de los santos, según Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No hay soledad, Él vive ya en ti. Compartiendo esta experiencia de gracia, de bendición a partir de esta palabra bendita. ¿Qué nos dirá esta palabra para nosotros adictos? Yo digo nosotros porque yo también me incluyo. Todos tenemos, ya mencioné desde el comienzo, diversos tipos de adicción, realidades de las cuales necesitamos ser liberados. Pero para eso necesitamos humildad, o mejor, verdad también, para uno reconocer. Bueno, la humildad y la verdad andan juntas, eso está seguro, en esta circunstancia. Y el amor, porque el amor es el que nos permite a nosotros, cuando uno se siente amado, uno es capaz de liberarse mejor de estas circunstancias y se nos demuestra el amor de Dios. Estamos destinados a una gloria. La sufrimos, la vida podemos pasar pruebas y sufrimientos, si es verdad dice, pero esperamos la liberación de la creación. ¿Ve? Porque el mal sometió a la creación. Una vez caímos en ruina, llamémoslo así. Y el catecismo nos lo enseña que el mal entró en el mundo cuando había solo bien. Pero una parte de esa creación se rebeló contra Dios, los ángeles caídos, llamémoslo así. Y sometió parte de la creación y a nosotros mismos. Y entramos en la esclavitud de la corrupción. Y las drogas son una parte de esa esclavitud. Y nosotros clamamos la libertad de los hijos y las hijas. Por los vacíos de existencia, por circunstancias genéticas, por heridas no sanadas, por circunstancias culturales. Lo hemos mencionado, pero necesitamos pedir las primicias del Espíritu, las gracias del Espíritu que clama en nuestro interior y nos rescata. Por eso el adicto tendrá que invocar sin cesar, los adictos tendremos que invocar sin cesar. Ven, Espíritu Santo, todo el día lo que más podamos, llena mi corazón. Saca lo que no corresponde a ti, para formar en mí la imagen de Jesús, como lo vamos a ver, para que eso que me estás robando la libertad y la felicidad, salga de mí y venga la paz, me llene de tu amor, se sanen mis heridas. Eso es lo que nosotros pedimos. El Espíritu clama, está en nuestro cuerpo, pero hay que pedirlo para que nos llenemos más y más y rebosemos. Y eso que es oscuridad, eso que es dependencia, se libere en nosotros. Por eso dice San Pablo en esa parte de la carta a los Romanos que proclamamos con tanta alegría, con tanta esperanza, dice, bueno, tenemos la esperanza, tenemos paciencia, lo vamos a lograr. Dice, el Espíritu viene en nuestra ayuda, en ayuda de nuestra flaqueza. Es que no sabemos pedir como conviene. ¿Ve? El mismo Espíritu intercede con gemidos inefables, es decir, clama en nosotros, ora en nosotros. Él escruta nuestro corazón. Él sabe la aspiración que tenemos. Sabe lo que el Padre tiene designado para nosotros, ser hijos en el Hijo. Es decir, que la imagen de Jesús se forme en nosotros, responder a nuestra vocación. Y las dependencias interfieren en el plan de Dios, la vocación. Y el Espíritu Santo entra en nuestra ayuda para vivir como santos y santas ante el Señor en medio de la debilidad. Pero cuando somos débiles, dice Pablo por ahí, somos fuertes. Qué alegría ser vencedores y luchadores y vivir en esperanza. No estás perdido, vuelvo y lo digo. No has fracasado. Dios nos ayuda y Dios nos da la fortaleza. Nos va a hacer encontrar los caminos de bendición, de liberación y lo más hermoso, de salvación. Qué hermoso esto y vamos a seguirlo meditando. De amor, esa es la luz de Jesús. Y
Y bien, aquí compartiendo en Kenosis, en emisora Minuto de Dios, estas experiencias que nos van ayudando, o estas meditaciones más bien, que nos van ayudando a hacer conciencia sobre la urgencia de liberarnos de nuestras propias adicciones, de avanzar hacia la libertad de los hijos e hijas, como venimos diciendo. Bueno, ya uno sabe, y ya lo hemos estado medio preanunciando, esas causas de la adicción. Causas de la adicción. Bueno, de todas maneras hay que aducir que es una costumbre inmoral, ¿no? ¿Sí? O un hábito que se arraiga dentro de los pecados capitales, si así podríamos decirlo, así sea en un menor grado. Por eso es tan importante reconocerlo. Pero no necesariamente tiene que ser así, porque hay situaciones de forma psicológica. Y uno a veces estigmatiza a una persona diciendo, no, es que esto es un inmoral. ¿Quién sabe? Es posible que sean otras razones, y razones de tipo emocional o razones de existencia, una herida que hay que sanar. Y entonces puede haber una causa moral, pero no es justo decirlo que en la mayoría de los casos es una causa de tipo moral. Hay diversas causas, lo sabríamos, o lo sabemos. Por eso se trata de encontrar causas diversas. Hay cuestiones que son fisiológicas. Póngase a pensar. Una afección cerebral puede llevar a una adicción. Y eso a veces uno ni lo maneja, ¿verdad? Por eso ahí necesita la parte psiquiátrica para que uno pueda ayudarse y superar. Dirá, no es que el psiquiatra me vuelve adicto con tanta cosa. Bueno, habría que buscar los psiquiatras que ojalá que tengan experiencia de Dios para que con el Espíritu Santo colaboren en este proceso de adicciones. Porque es que solos se confunden muchísimo. Me conozco, es que tengo mis amigos por ahí psiquiatras, yo que me conozco y he recorrido y he estudiado la psicología, entiendo. O psicólogos y psicólogas. Qué hermoso cuando puedan entrar al corazón de una persona con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo. Se realizan transformaciones muy grandes y maravillosas. Yo que he sido párroco, por ejemplo, he tenido en la parroquia o en las parroquias donde he estado los proyectos de promoción, de ayuda, de colaboración. Entonces me he unido con personas especialistas en diversas áreas sociales. Pero en el caso de apoyar a personas en adicciones, en problemas tremendos, ahí me he apoyado en psicólogos, psicólogas, psiquiatras. Y qué resultados maravillosos cuando trabajamos en forma integral con la ayuda de la espiritualidad. Eso es grande, formidable. Por eso, ya decimos entonces, causas de la adicción pueden ser situaciones fisiológicas, biológicas, llamémoslos así, psicológicas mismas, por heridas de existencia. ¿Cuántas situaciones de abandono, de maltrato, de abuso, de baja estima, van causando, nos predisponen a cierto tipo de adicciones? Y hay que reconocerlo. Por eso, las causas son diversas, pero de todas maneras cada uno tiene que darse cuenta que su causa, de donde haya venido, incluso causas sociales, porque hoy día se promueven muchas cosas a nivel de los medios que nos crean adicciones. A veces ya estamos atrapados sin quererlo, o mejor, sin haber estado atentos y ya desprevenidos más bien, y ahí caímos. Entonces, tremendas, diversas causas familiares también, circunstancias familiares. ¿Ve? Situaciones que se combinan en nuestra persona, factores diversos que nos pueden afectar, o tipos de conductas que a uno lo van predisponiendo, ¿no? O comportamientos. Por ejemplo, tipos de conducta, que la bebida, que la comida, que el sexo, que el juego, ciertas cosas. Hay personas adictas al juego. Hay tipos de fanáticos que hay en la sociedad, son tipos también de adictos. Hay fanáticos adictos y el fanático no ve la verdad bien. Es eso, convertirse entonces, se vuelven realidades patológicas. La adicción tiene situaciones patológicas. Y esas las adicciones que han tomado fuerza son patologías. A ver, ¿qué es patología? Eso es sencillo. Patología viene del griego, ¿ve? Padecer, el patos griego que se llama. Uno padece de algo, ¿sí? Y entonces está padeciendo algo y ya ha tomado mucha fuerza y ya es una adicción. Pero muchas cosas más que han provocado las adicciones. Hablemos, por ejemplo, frustraciones, complejos, fobias, tantas cosas, desajustes de personalidad, falta de resedumbre para uno controlar los problemas de la vida. Hay personas que por desengaño, por heridas o decepción, se vuelven adictas.
No lograron hacer el proceso y no sanaron. Y entonces cayeron en otras circunstancias, alcohol o drogas u otras situaciones, o a comportarse de manera equivocada o en forma de esclavos. Factores diversos, hasta los genéticos, como ya habíamos mencionado. Uno puede venir genéticamente predispuesto a ser alcohólico, y eso hay que, o adicto a una droga. O al sexo, uno puede tener determinantes espirituales o genéticos que a uno lo pueden, cerebralmente lo pueden a uno predeterminar, un tipo de predeterminación. Estamos ante una cierta química cerebral que puede condicionar nuestros comportamientos en la existencia, pero eso se sana, por eso se quita, eso es parte del pecado original. Desde el bautismo eso empieza ya a romperse y en la vida eso se puede superar. ¿Ve? Familias donde hay adicciones que por generaciones. Eso se puede romper en el nombre del Señor. Cosas de los mayores que se pasaron seguro a los menores y se fue pasando a hijos e hijas, o nietos o nietas, y que están en el hogar, o cosas que también se adquirieron en la calle, que se adquirieron en el colegio, las malas compañías, que encuentran estímulos para poder encontrar estas situaciones, pero también las compañías, las buenas compañías, los espacios de formación, le ayudan a uno, la iglesia, los grupos, a uno le ayudan a vencer. Pero ¿qué importante es eso? Una familia desintegrada puede favorecer la adicción. Por eso hay más adictos, porque hay más ruptura de parejas y de familias, que lo trataba yo en programas de esas rupturas en espacios pasados y las dificultades de familia. Ahí se hace más un foco de predisposición para las adicciones. Atención, lo importante es saber acompañar a los hijos. Adicciones diversas, como ya hemos mencionado, que debemos tratar, que debemos nosotros estar atentos, porque si uno tiene predisposiciones, puede enredarse, puede caer en ellas. ¿Ve? Rupturas que pueden, pongámonos a pensar, divorcios mal sanados. Madres y padres solteros o solteras que no han sabido equilibrar esto en la existencia de un hijo o una hija, pueden disponer a los hijos a eso. Claro que se puede reaccionar en forma contraria y son hijos e hijas espectaculares. Qué cosa tan bella, poder meditar y poder profundizar en estos elementos, en esas cosas importantes. Te llenará de paz, te llenará. Bien, para esta primera parte de este espacio, me dice Donald, bueno, unos 5 minutos aprovechemos para decir otras cosas, qué bueno. Porque, bueno, todavía nos van a quedar otros tiempos, estamos todavía avanzando en este espacio para compartir esto sobre quienes de pronto están entrando en este momento al espacio o al programa de Kenosis, seguramente están diciendo de qué hablará. Pues estamos hablando de eso, estamos analizando un poquito lo de las adicciones, la libertad que podemos alcanzar en el tipo de adicciones que en la vida tenemos, todos tenemos. Entonces hemos entendido lo que es eso, las causas o los síntomas también que hay de la adicción, que es lo que estoy diciendo en este momento. Bueno, de todas maneras, habría que, en estos minutitos de esta primera parte, podría decir unas cositas en ese sentido. Hay que estar entonces muy precavidos para no juzgar de buenas a primeras a una persona que está en dificultad o en alguna adicción. ¿Quién soy yo para condenar? ¿Quién soy yo para hacer un juicio? ¿Quién soy yo para no apoyar y no saber estar al lado de una persona? Porque a veces el haber votado un hijo, el haber despreciado a un amigo, el haber no apoyado a un alumno, que podía no ser tan bueno porque lo percibíamos así, no haber sido signo de apoyo, el no haber puesto atención a una persona que llegó a la iglesia y tú estaba buscando una ayuda. Esas situaciones son tremendas. Pero no tenemos por qué estar juzgando, más bien cubramos con el manto de la misericordia. La misericordia levanta, la misericordia sana, el poder del Espíritu Santo conforta. Identificamos y los que están más sensibles entienden. ¿Cuántas veces se enreda un papá y una mamá con un hijo adicto o adicta? ¿Y qué hago, padre? Pues bueno, hay que cubrir de amor, pero también poner mano firme para poder apoyar, para poder buscar el centro propio donde se va a recuperar, o las personas propias que pueden guiar según el nivel de adicción en que se encuentre. Hay que ponerles primero una evaluación psicológica y a partir de ahí se establece qué tratamiento, y personas especializadas realmente que conozcan de la circunstancia y espacios que le permitan favorecerse. A veces hay que crear ciertas distancias de circunstancias, que después hablaremos de esos tratamientos, pero como por decir algunos elementos. ¿Ve? No perder la importancia cuando ya vemos signos o síntomas de adicción. No decir, no, ya le va a pasar, cuidadito,
porque cuando menos pensó tomó fuerza y empieza de ser usador, usadora, como hemos dicho, a abusador, abusadora de estas circunstancias. Bueno, de todas maneras, tenemos que estar atentos, pedirle al Señor esa gracia, que nos ayude, si estamos ya condicionados o predispuestos en nuestro cerebro, que el Espíritu Santo restaure, que si tenemos un pensamiento adictivo nos ayude a superar eso que está en nuestro pensamiento. Si alguna cosa nos atrae más y más y más, ¿cómo cortar? ¿Cómo vencer? ¿Cómo llegar al control? ¿Cómo la voluntad se hace fuerte? Qué importante es el ejercicio. Qué importante es la disciplina. Qué bueno es ejercitarse en cosas que nos exijan en nuestra existencia. El dominio de nosotros mismos. Recuerden, la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Lo pedimos. Y junto a la templanza está la fortaleza para estar fuertes en el Señor. Pedimos esa gracia, pedimos esa bendición para superar de esa ansiedad que nos puede producir la atracción por cosas, o mejor, la ansiedad, el negativismo, la irritabilidad y la intolerancia que puede haber frente a estas circunstancias. Por eso, una persona que está atrapada es incapaz de salir por sí misma. Necesitamos de la ayuda. Tenemos que ayudarles y pedirle al Señor que con el poder de su gracia podamos avanzar para superarnos. Bueno, así les dejo este momento, porque después de estos anuncios vamos entonces a continuar. De amor, esa es la luz de Jesús. Ya no hay soledad. Hay una luz. De regreso aquí a nuestro espacio, programa Kenosis en emisora Minuto de Dios. Bueno, sí hay siempre una luz. Lo que venimos compartiendo de la libertad frente a las adicciones, de los diversos tipos de adicciones, de los síntomas que podemos identificar, de la confianza en el poder y la misericordia del Señor. Qué alegría poder estar, y voy a compartirles siempre, como les digo, voy a ir repasando, poniendo, más bien confirmando algunos elementos que nos van a ir ayudando. Pero en este comienzo, este pedacito tan bonito de lo que vengo proclamando en proceso de continuo, de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Ya voy a proclamarles unos pocos nomás ahorita. De capítulo 8 de la carta a los Romanos, desde el 28 hasta el 30 nomás. Estos 3 versículos dice: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Hay una luz delante de ti, que espera por ti. Estamos compartiendo aquí en emisora Minuto de Dios en Kenosis este tema sobre las adicciones, y este texto que vamos proclamando de la carta de la San Pablo a los Romanos en ese capítulo 8 es único, particular, nos llena de vida y de esperanza, nos da la identidad cristiana, si así lo podemos decir. Vea, de todas maneras, en todo interviene Dios para bien de los que le ama. Hasta de estas situaciones difíciles, adictivas, Dios saca frutos. Cuando uno empieza a guiarse por el poder del Señor, Dios empieza a hacernos entender lo grande que es Él y el poder que Él tiene, pero aún más descubrir, hacer experiencia de su amor. ¿Cuántos en un retiro espiritual bonito, bien llevado, son liberados de las adicciones? Cantidad de hermanos y hermanas que entran en un proceso de bendición, se llena su corazón, entra Dios a restaurar, a dar nueva vida. Hacer un seminario de vida en el Espíritu, un retiro es particular. Qué bendición y qué gracia cuando el amor de Dios hacemos experiencia de ese amor. Cuando hacemos experiencia del amor de Dios, se liberan heridas, se restaura nuestra vida y nos sometemos también a los tratamientos necesarios.
Porque cuando ya recibimos el toque de gracia, decimos reconozco, entonces ahora qué tratamiento necesito. Y ya vienen los tratamientos de acompañamiento en el nivel psicológico, en el nivel médico, en el nivel espiritual. Para recuperar esa vocación, los vicios, los pecados, las adicciones, porque las adicciones pueden estar conectadas con pecados, necesitan de la gracia de Dios, porque necesitamos restaurarnos. La imagen de Jesús en nosotros se puede estar deformando. El Señor nos destina, el Padre Dios nos destina en Cristo Jesús a reproducir la imagen de su Hijo, y eso se logra por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y toda adicción que ya a medida que avanza más y más nos va deformando, va rompiendo ese plan de Dios en nosotros, ese elemento al cual Dios nos llamó a ser hijos e hijas, a estar justificados en Él. Y nuestra libertad que está atada, nuestra libertad que necesita ser liberada, requiere entonces de esa conformación a Cristo Jesús, volver a restaurar la imagen de Dios en nosotros, a llenarnos de su amor y su misericordia, a vivir la vocación a la que hemos sido llamados. Porque en una adicción que va tomando fuerza, el mal también nos va atrapando y podemos perder el don de la salvación. Por eso qué tan grande y qué hermoso es cuando nos sentimos liberados por el poder y la gracia del Señor. De amor, esa es la luz de Jesús. Y creo que es lo que ahora podemos pedir. Voy a pedirle a Donald, que está en la parte, en el máster de aquí, de nuestra emisora, que nos ayude con este tema musical, es de Renuévame. No sé si le escuché bien, el grupo es Nueva Alianza, ¿cierto? Vamos a compartir porque es un tema reconocidísimo, pero volverlo a tomar y convertirlo en oración, pues nos va a ayudar para que tomemos decisiones y permitamos que el Señor con su gracia nos ayude a romper esas adicciones de nuestra vida. Renuévame, Señor, porque todo lo que está dentro de mí necesita ser cambiado. No quiero ser igual. Bueno, danos esa ayuda, esa gracia, para que te formes en nosotros y nos hagas vivir la libertad. Bueno, varias de las cosas que yo les menciono también, y hay que reconocerlo también, está un pequeño folleto que había escrito por el Padre Higinio de la adicción a la libertad, y habla ahí de síntomas, de causas, de soluciones. Pero no va a estar solamente con la referencia a él, no, voy a referir varios. Voy a compartir a algunos especialistas, maestros espirituales, en algunos de los encuentros que pueda ir tomando para que nosotros nos ayudemos y ayudemos. Porque una vez es, bueno, yo hasta dónde podré ser, pero seguramente en nuestra casa hay algún tipo de adicción. ¿Cómo invocaré la gracia y el poder del Señor? ¿Qué ayuda necesito encontrar? Entonces, para ayudar, para facilitar que otros se restauren, ¿ve? Por las diversas circunstancias que necesitamos y por el discernimiento que debemos tener y por la caridad, porque en esas situaciones de adicciones, cuántas rupturas, cuántas situaciones duras que habrá que sanar, pero es eso. Y hay diversos, volvemos a profundizar un poquito en esa clasificación. Las adicciones, bueno, hay diversos tipos, ya les voy mencionando, y que nos llevan a reconocer que todos somos adictos. Hay adicciones a conductas psicológicas. Pues revisémonos, ¿ve? Pero las vamos a mencionar algunas. Vamos a mencionarlas. Esas adicciones pero también hay adicciones, por ejemplo, a adicciones químicas. O están las adicciones hasta a las comidas. Todo eso pueden ser tipos de adicciones. Veamos. A ver, ciertas situaciones que nosotros debemos identificar, descubrir de dónde vienen, ya bien porque sea a diversas circunstancias que nos crean dependencias con otros, ¿ve? Adicciones diversas. ¿Cuáles son los espacios donde nosotros nos movemos? Hasta uno puede ser adicto a un tipo de práctica religiosa. Uno puede volverse adicto. Algunos fanáticos religiosos son fanáticos porque son adictos. Y seguramente están descentrados en la experiencia de fe, y ahí también se requiere recuperación y ayuda. Porque seguramente se combinan elementos que son un poco delicados. Bueno, sería otro tema para tratar, pero hay que mencionarlo. También podríamos tener adicciones de personas que buscan compensaciones y que pueden no estar viviendo la experiencia de fe en forma centrada. Y entonces la fe se vuelve como una dependencia que no está bien orientada.
hasta en eso tenemos que, o visiones mágicas de la fe, pueden crear adicción. Hay personas que se vuelven adictas a ciertas prácticas espiritistas o ciertas creencias que van atando el espíritu. Revisémonos. A quien ha visitado personas adivinas o situaciones de esas personas crean un tipo de dependencia o tipo de atadura que podríamos llamarle un tipo de adicción, si se puede, que va creando una necesidad urgente de liberación. Bueno, pero hablemos de eso. Adicción al juego. Conducta descontrolada. Pero hablemos, sobre todo aquí ya es más como los juegos del azar, gentes que a toda hora invierten su dinero en las loterías o están en casinos o hacen apuestas y el dinero lo van malgastando y se vuelven esclavos de eso, buscando la suerte, llamémoslo así. Entonces se gasta tiempo, energía y dinero. Y entonces el adicto dice, no, es que yo quiero ganar dinero. ¿Está bien? Dice así, estoy bien. Entonces dice, yo quiero pagar las deudas. Y resulta que ese juego está dándole más deudas y más deudas. Y la persona entra en un ritmo que no se detiene. Se volvió adicta, porque he visto hombres y mujeres en estas circunstancias. ¿Ve? Y puede pasar. Una cuestión es una situación ocasional, pero ya es que a veces la persona ni siquiera puede pasar de lo ocasional a saberse liberar. Y esto es grave, hay que discernirlo. Entonces, ¿y con esto qué? Con esta circunstancia, con este tipo de adicciones. ¿Qué pasa? Pues la familia se afecta, problemas familiares, vienen problemas económicos, sucede la depresión maníaca. Eso en el nivel psicológico es muy grave. Y ya hay personas que entraron tanto en esto que pueden hasta entrar en deseos de suicidio o en el suicidio. Entonces se vive en un clima de paranoia y de baja autoestima y de inestabilidad y de mentiras y de frustración y confusión. Bien, eso es tremendo. Y dentro de estas adicciones que son de tipo más psicológicas, están, además de la adicción al juego, está también el sexo, adicción al sexo. ¿Y quién es un adicto o adicta al sexo? ¿Ve? Toda esa energía para realizar el plan de existencia se está orientando mal. Se vuelve un sustituto de las relaciones familiares o personales. Y entonces se vuelve una compensación. La persona entra en un comportamiento que le va a traer sufrimientos porque rompe las normas morales y en ese descontrol del uso del sexo, entonces su pensamiento se vuelve obsesivo, las fantasías se vuelven compulsivas, está buscando espacios o aventuras que van a estar creando mayor inestabilidad emotiva y afectiva y sentimental, porque esas son las causas. ¿Ve? Y las relaciones con el cónyuge se van rompiendo, se van haciendo difíciles si es que ya tiene cónyuge. Por eso es que hay que aprender a tener el dominio sobre el impulso natural de la sexualidad, evitar el descontrol, recordar que somos templos del espíritu, porque esto trae sufrimientos, trae consecuencias y esto es muy doloroso. Entonces ya estamos hablando de eso, de esas adicciones de conductas psicológicas, adicción al juego, adicción al sexo, pero están también, hay tipos de adicción a cierto tipo de relaciones. ¿Ve? De alguna manera es relacionarse con personas buscando solamente o romances o relaciones peligrosas o amores prohibidos. Son adictos que no pueden tener una relación sana, no pueden tener una relación bonita y equilibrada. Están en desequilibrio sentimental y emocional y abandonan las relaciones normales de la vida a nivel familiar, a nivel social, por ese tipo de relaciones que en realidad se le vuelve adicción y necesitan tratamiento psicológico, necesitan ayuda espiritual, hay que hacer un ejercicio de conversión. ¡Qué tremendo! Les voy a hablar de otra más. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Y bien, ya avanzando en este tiempo, en este compartir, otra adicción, hablábamos entonces de esas adicciones de conducta psicológica. Dentro de esta están entonces las adicciones al juego, la adicción al sexo, la adicción a cierto tipo de relaciones, pero también está la adicción al internet, que dije que voy a hacerle un espacio especial para ese, pero vamos ahorita a mencionarle esta adicción. La tecnología que avanza, claro que sí, entonces es una dependencia, una adicción.
en la que se invierte tiempo, también dinero. Se busca entrar y meterse en línea a veces por curiosidad, por saber de todo, por fines de comunicación con otros, pero también a veces por fines eróticos y pornográficos en casos ya graves, personas obsesivas que entran en estos espacios. No hablo de quienes por la pandemia tendrán que estar continuamente en el trabajo que se va a hacer. Pues manejará sus tiempos de espacio y de trabajo y las comunicaciones necesarias. Una persona que sabe usar racionalmente no es adicta, pues porque tiene la distancia necesaria. Pero entonces, ¿qué pasa? De signos del adicto cibernético, o de internet más bien, porque ya la persona se entra en juegos por internet, o los juegos cibernéticos, casi que redundo, o el adicto que descuida su trabajo, está horas en el celular y pierde tiempo. Lo que yo le digo a los jóvenes con los que estoy en el acompañamiento, les digo, a ver, ¿qué tanto usas el celular? Estás estudiando y te distraes porque te llegan muchos mensajes y no tienes los tiempos para distribuir bien hacer bien cada cosa a su momento. O pierden el sueño algunas personas por el internet, y entonces hay desvelos porque están viendo cosas que seguro son hasta sanas e interesantes, pero se le volvió adicción. No quiere decir que todo el que está metido ahí, no, es el tiempo y la manera como estamos usando. Hay cosas que a uno lo atrapan, curiosidades por las que uno se puede meter y lo lleva, y esas páginas lo lleva entonces a que estudie más, a que mire más esto, a que vea este video tan bonito, cositas así, pero se vuelve adicción. Así sean cosas positivas, puede ser adictivo. Y entonces eso va afectando el sueño, la alimentación, las relaciones familiares, la higiene personal, el descanso, el orden y la disciplina. Oiga, por Dios, y se lo digo sobre todo a los jóvenes. Pero después voy a tratar un poquito más esto. Hay otras adicciones que las voy a desarrollar un poquito más, que ya les he venido mencionando. Las químicas, ¿no? Las adicciones a la droga, la cocaína, nicotina, marihuana, hasta sedantes hipnóticos. También las anfetaminas también, imagínense. O el éxtasis, heroína, el opio, el tabaco. Bueno, miren la lista y todo lo que hay ahora nuevo. Entonces, y el alcohol. Por mencionarlas, porque ya las he venido mencionando. Pero también a la comida hay adicción. Ah, no. Sí, pues claro. Hay adicciones a los alimentos y comidas. Y es compulsivo esto. ¿Ve? Unos porque se sobrepasan y otros porque la rechazan. Entonces, ¿en qué entró? En bulimia y o la anorexia. Y eso es muy serio. Bueno, es un tipo que habrá que analizar, lo de las adicciones a las comidas, que se sustituye por otra cosa, o obsesiones que también entran por las comidas. Y esas dietas graves, extremas, solo vegetales, eso es grave. Aprendamos, porque se vuelve una manera un tipo de adicción. La anorexia, llamémosla así, es una apetencia, ¿no? La abstinencia tan excesiva de los alimentos en el cuento de las dietas extremas es muy grave. La persona no está contenta ni con su figura, no se ama a sí mismo o a sí misma, entonces toma demasiados laxantes o diuréticos y bueno, ya le viene la muerte anticipada, porque no hay nutrición, hay desequilibrio, en general, descompensación. Y la bulimia, ajá. Bueno, el adicto cuando tiene momentos compulsivos, come y come, es exceso, adicto a comer y comer. Y entonces, seguramente esto es por complejos, por vacíos, por culpas, por sentimientos no equilibrados, por tantas situaciones. Y entonces ahí viene de alguna manera lo que ocurre, las consecuencias. Obesidad, sobrepeso y enfermedades que van juntándose con estas adicciones. Bueno, entreguémosle al Señor esto que hemos compartido, pues tú eres seas. Amén. Bueno, así hemos llegado al final de este compartir también, que no es el final de lo que estoy compartiendo, sobre las adicciones, la libertad frente a las adicciones y cómo el Señor nos va a ayudar y nos está ayudando. Bueno, gracias Donald por estar con nosotros en el sonido, en esta técnica bendita, aquí en el máster de la emisora Minuto de Dios, a ustedes por la sintonía y que nos bendiga con su Hijo también la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así en Kenosis, tantas bendiciones. Hay una luz, la luz de Jesús.